bien informados y hoy tenemos varios temas pendientes. Por ejemplo, vamos a estar tocando lo que ha sucedido en el Canal del Estado y nos referimos a aquellos despidos, desvinculaciones, renuncias también que se han dado en el Canal del Estado y que responderían, según la información que se tiene, ¿no?, algunos cortes de servicio, pero además también a los destacamentos que se habían hecho o los envíos que se habían hecho de equipos a Palacio de Gobierno. Eso lo vamos a tener en breve más adelante. Vamos a estar también con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y vamos a estar hablando de algo que venimos haciendo seguimiento, que es acerca del CADE universitario. Este encuentro que reúne a más de 500 jóvenes, información siempre que no puede faltar del plano económico, los deportes e internacionales. 12 del mediodía con 8 minutos. Les vamos a contar que ya está con nosotros en los estudios Ximena Carrasco. Ella es periodista. Ella estaba justamente trabajando para el Canal del Estado, destacada además, o digamos enviada, ¿no?, a Palacio de Gobierno, y ella informa además que ha sido retirada, pero todo esto en base a lo que hubiese sido una pregunta incómoda en la casa de Pizarro. ¿Qué tal, Ximena? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No fueron una sola pregunta, fueron distintas preguntas que se hizo. Voy a reiterar una vez más, el problema no es que no se haya renovado la orden de servicio, el problema es que hubo antecedentes y genera suspicacia el hecho de que preguntas que realicé en cobertura no gustaron, me lo hicieron saber, me colocaron incluso a veces caras, y esto luego terminaron pidiendo al entonces presidente del IRTP, Jesús Solari, que me retiraran del canal. Él no aceptó. A ver, ¿no? Vamos por pasos, porque tú ingresas al Canal del Estado hace un poco más de 2 años, justamente como reportera. Tenemos entendido que cubres las actividades en su momento del presidente Sagasti, luego de Pedro Castillo y bueno, ahora de la presidenta Dina Boluarte. Si miramos esas 3 etapas como reportera, cubriendo temas de política, temas ligados a presidencia, ¿tú ves y notas cambios en estos un poco más de 2 años? Hay cambios incluso desde antes de Sagasti. Bueno, yo he estado en prensa mucho más tiempo de estos 2 años, 4 meses. En general, cuando estaba Francisco Sagasti, las coberturas eran, bueno, se daba la pregunta respectiva al periodista de Canal 7, que era por lo general el primero en preguntar, luego el resto. Ya con la época de Pedro Castillo, él ni siquiera daba conferencias de prensa, entonces no preguntaba absolutamente nadie. Pero ibas a PCM. Pero iba a PCM Desamparados, ¿no?, que era mi cobertura diaria usualmente, ¿no?, para cubrir ambos puntos a la vez. Posteriormente a esto ingresa Dina Boluarte a la presidencia. Se da micro abierto a todos los periodistas, luego se reducen las preguntas a los periodistas a 5, a 3. Por sorteo. Por sorteo, ¿O pero ustedes tenían una pregunta fija por ser Canal del Estado, digamos? Nunca se nos dio una pregunta fija al Canal del Estado, ni a mí, ni al equipo destacado dentro de Palacio de Gobierno. Aquí hay que recordar que es un equipo de Palacio y un equipo de TV Perú, es decir, de Canal 7. Tú eres el equipo de TV Perú. Sí, vamos a también dejar claro una cosa. El equipo destacado es de TV Perú. Palacio de Gobierno no los contrata. Es un equipo enviado por parte de la gerencia de prensa de TV Perú, que por confianza y por la calificación del trabajo que realiza se le envía. Luego estaba la cobertura de exteriores, porque el destacado de Palacio de Gobierno hasta ese entonces solamente se encargaba únicamente de la presidencia, más no de ministros, ¿no? Por eso es que mandaban otro equipo de respaldo. ¿Y cuál es la sensación que tienes ahora? La sensación que tengo ahora es que el trabajo que yo realicé en TV Perú no ha sido el problema. El problema han sido mis preguntas como tal. Esto viene desde que a mí me destacan para Palacio de Gobierno en marzo, la segunda semana de marzo. ¿Del año pasado? Así es, de este año, perdón. Yo hago
una pregunta en una cobertura especial que se hace al jefe de gabinete, porque habían terminado una sesión de Consejo de Ministros, que incomodó y me lo hicieron saber directamente y una funcionaria de Palacio. ¿Y quién te lo hace saber? Es decir, ¿qué te dice cuando te hace saber? Porque uno como periodista puede, claro, tener ciertos temas que le interesan preguntar y sobre ellos va. Pero en este caso, cuando tú haces esta pregunta que denominas, claro, que ha sido incómoda, ¿qué te dice y quién te viene a decir algo? Viene esta pregunta. Primero fueron 3 preguntas que yo realicé. Las 2 primeras era respecto a las medidas que se iban a adoptar ante el ciclón Yaku y la tercera era una pregunta de coyuntura porque en una audiencia Pedro Castillo acusa al jefe de gabinete de haber estado o estar detrás de la prisión preventiva. Se hace la consulta, termino la transmisión y se me acerca una funcionaria de Palacio de Gobierno a decirme que no me iba a decir qué preguntar, pero que yo estaba politizando el tema y que yo trabajo en Palacio de Gobierno, ya no en TV Perú, y eso es mentira. Nosotros somos trabajadores. Ahora, ¿esta era una funcionaria que constantemente tenía un diálogo contigo en Palacio o no? Es una funcionaria que tiene contacto directo con todos los periodistas. ¿Que continúa hasta ahora? Que continúa hasta ahora. Mujer. Mujer. ¿Y cuál es su nombre? Es la directora de prensa. ¿Qué se llama? Milagros Rumiche. Ahora, ustedes, me refiero a todo el equipo periodístico, porque hay un cambio. Hace muy poco que ingresa la señora Ninosca Chandía. Ustedes como equipo, ¿tienen una reunión con ella? Es decir, ¿se establece alguna línea de trabajo? ¿Se les da, no quizá mensajes, pero sí directrices, ¿no?, sobre las cuales se tiene que empezar a trabajar? ¿O esto todavía no ha existido? Desde que asume la gerencia de prensa Mónica Vargas, se hizo reuniones con el equipo de prensa y se dio la libertad de hacer las coberturas. Ella nos dijo que no íbamos a ser relacionistas públicos de ninguna institución, que no íbamos a estar de ojos cerrados ante el gobierno. Mónica Vargas. ¿Y Ninosca? Todos trabajábamos muy tranquilos. Cuando llega Ninosca al Canal 7, hay una reunión con ella y con la gerenta de prensa y todos los periodistas. Lo que explica cada uno de los periodistas, incluyendo la mesa de información, era la tranquilidad que teníamos de trabajar en estos últimos meses con una estabilidad que usualmente no hay en TV Perú. Lo que dice Ninosca en ese momento es de que estemos tranquilos, que no iba a haber ningún tipo de despido, que ella no iba a hacerlo y que no había ninguna indicación de ello. ¿Y cuándo es esta reunión aproximadamente? El 6 de junio. 6 de junio, este mes todavía, inicios. Así es. ¿Después de ello tienen algún tipo de conversación? De ahí no hubo ningún tipo de conversación con Ninosca. Y posteriormente es que se da en menos de un mes estos desvinculaciones, ¿no?, que hay directamente, que igual hay que mencionar, Joana, que estas desvinculaciones con algunos trabajadores del Estado es totalmente desnaturalizada, ¿no? Porque se supone que los periodistas estamos y tenemos un trato directo y un trabajo directo con el canal del Estado, con TV Perú, y estas órdenes de servicio se dan a personas que supuestamente no tienen que tener trato directo ni vínculo directo con el canal. Claro, digamos que acá legalmente cuando una orden de servicio concluye y es el fin, ¿no? Es el término de la empresa con el trabajador, sea Canal 7, sea cualquier otro lugar. Pero digamos, ¿tú sentías que tu trabajo tenía algún tipo de limitaciones? ¿Habías tenido llamadas de atención? ¿Algo había sucedido de manera anterior como para que te diga o te haga pensar que tu orden de servicio ya no iba a ser renovada? Exactamente, las desaprobaciones, los rostros, como de llamadas de atención, las tuve siempre directamente de Palacio de Gobierno de los funcionarios. Cada pregunta que hacía, incluso la de Human Rights Watch, cuando hice la pregunta, volteé y había una fila de funcionarios mirándome con desaprobación. Yo digo aquí, a ellos les pagan para preparar a sus autoridades y sepan responder. Nosotros, los periodistas, solo cuestionamos y pedimos explicaciones de lo que la ciudadanía quiere. El problema no es el periodista que pregunta. El problema son las autoridades que no saben responder y de las personas que se rodean. A ver, Ximena, hay algunos detalles aún que queremos consultarte, pero es momento de ir a una pausa, así que te pido
12 del mediodía, 21 minutos. Seguimos en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Ximena Carrasco, periodista. Ella nos contaba un poco cuáles habían sido, digamos, estas respuestas que había obtenido cada vez que era designada a Palacio de Gobierno y cuando sus preguntas eran incómodas. Pero además, Ximena, tenemos entendido, y esto conocemos, por ejemplo, porque hemos estado revisando redes sociales. Jorge Bayón también, que conducía el noticiero matinal, fue su orden de servicio ya no fue renovada. ¿Hay otras personas y sobre todo cuántas? Sí, además de Jorge y quien les habla, también ya se les desvinculó del canal a la productora general. Despidos, también, hablamos de despidos, no de orden de servicio, claro, que ha concluido. De orden de servicio, ¿no? Que han sido... bueno, ya no se les renovó. Luego también tenemos a, gerente general, asesor jurídico, tenemos al director audiovisual, tengo entendido que también jefe de edición, es decir, toda el área de gerencias de prensa han sido ¿Que retirados. son cuántos aproximadamente? Yo, si no hago un mal cálculo, serán un poco más de 10 personas que ya han sido desvinculadas de su cargo. Además de las renuncias, ¿no?, de la gerencia de prensa de TV Perú y también de Radio Nacional. Y finalmente, ¿cómo o con qué sensación te vas después de haber trabajado estos más de 2 años en el canal del Estado? Mira, voy a resaltar que en el canal TV Perú hay buenos profesionales. Desde los camarógrafos auxiliares, asistentes, jefes de información, productores que tienen un criterio A1, los redactores. Lamentablemente las condiciones de infraestructura son pésimas. Tú ves un techo roto, tú ves una máquina que tiene más de 10 años y no han sido renovadas. Las mochilas de transmisión tienes que estar insistiendo con el cable para que funcionen. No se merecen ese trato. Y yo me voy con la frente en alto, Joana. Yo no me he dejado doblegar por nada ni nadie. Yo he sido fiel a mis principios, a mis valores, a mi ética como profesional y los gobiernos son pasajeros, eso lo sabemos, pero la calidad de profesionales, la ciudadanía tiene que ser consciente y tiene que saber de ello, que hay buenos profesionales dentro de TV Perú. Perfecto. Muchas gracias, Ximena Carrasco, periodista, por estar con nosotros aquí en la rotativa del aire, en RPP, la voz de todo el Perú. Y a ver, si hablamos de órdenes de servicio que han concluido, también nos decía Ximena que hay trabajadores que han sido desvinculados, otros que han decidido presentar su carta de renuncia. Y sí es importante, porque vamos a estar conversando en breve con la ministra de Cultura, sí es importante cuando escuchamos que no hay, digamos, la infraestructura necesaria, porque una de las cosas que se había anunciado es que se estaba dando, o por lo menos iba a asignar un presupuesto para la renovación. Justamente